¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hacemos la clase de hoy. Hoy vamos a hablar, si puedo cambiar la diapositiva, de... estamos dentro del tema que es psicología cognitiva. Empezamos a hablar de lo que son los procesos mentales inferiores. Hablamos, una clase hablamos de la atención, la clase pasada hablamos de la percepción y empezamos a hablar de lo que es la memoria, que sería el tercero de los procesos mentales inferiores, ¿bien? Luego empezaremos a desarrollar los procesos mentales superiores para la psicología cognitiva. Bien, entonces hoy vamos a hablar y terminar lo que es el lenguaje. Y la semana que viene lo que van a tener ustedes va a ser como una encuesta que van a tener que completar, que fue la que se subió mal la semana pasada, que van a tener media hora para completar una encuesta simple, fácil, acerca de procesos mentales inferiores, ¿no? Así que si pueden, lean acerca de ese tema que está en la bibliografía, acerca de memoria, de atención y de percepción, y de la introducción a la psicología cognitiva que estuvimos haciendo, y van a tener esa mini encuesta, que obviamente no es una calificación numérica, no es un examen, es una evaluación, es como una encuesta para que ustedes puedan responder e intentemos y retomemos para corregir qué es lo que se entendió bien o cuál es lo que se entendió mal. Así que hablemos de memoria. Empezamos a hablar del tema, hicimos este experimento del efecto de primacía y de recencia, y empezamos a hablar y hablamos del caso de HM, ¿no? Que es una persona que tuvo un problema de cerebro, le extirparon una parte del lóbulo temporal y a partir de entonces ya no podía recordar nada a corto plazo, tenía amnesia anterógrada, o sea que no podía crear crear nuevos recuerdos a partir del momento que tuvo la lesión. Recordaba toda su vida para atrás, desde el momento de que la cirugía, pero no podía crear nuevos recuerdos a partir de ese momento. Bien, sí podía la memoria a corto plazo, lo que se llama memoria de trabajo y procedimental, que ahora vamos a ver bien, sí estaba intacta. Hablamos del experimento que hizo Brenda Milner acerca de cada día. Le hacían una tarea que era dibujar una línea entre los dos bordes de las dos estrellas, como ven acá. Tenía que dibujar una línea sin tocar los bordes, y cada día iba mejorando el paciente en realizar esta actividad, a pesar de que no se acordaba de que la había realizado antes, ni se acordaba de la doctora, porque cada vez se tenía que introducir cada día. Pero sin embargo él iba mejorando en el desempeño en esa actividad. ¿Por qué? Porque existe una memoria que se llama memoria procedimental, que es la memoria donde almacenamos el cómo hacemos las cosas, todo lo que tiene que ver con nuestras habilidades motoras, por ejemplo andar en bici, que es diferente a lo que es la memoria declarativa. La memoria declarativa es donde almacenamos lo que son los hechos, las experiencias, nuestra historia. ¿Bien? Este señor tenía afectada la memoria declarativa, era donde no podía construir nuevos recuerdos, pero sí podía aprender nuevas habilidades. Veamos otro estudio que se hizo, ¿no? Todos en lo que es el siglo XX. Se fueron haciendo. Este estudió lo que es el olvido. Lo vimos la vez pasada, bueno, lo cuento de vuelta. Se aprendió una lista de sílabas, bien, Hermann Ebbinghaus se aprendió hasta 169 listas de 13 sílabas, ¿no? Una cantidad de información sin ningún significado alguna, una cantidad de sílabas aleatorias. Se las aprendió y quería ver, se las aprendió todas de memoria, y cuando se las aprendió todas de memoria quería ver a qué ritmo se las olvidaba, bien, cómo era el olvido. Entonces lo que vio fue que a los primeros 20 minutos ya había olvidado un montón de las sílabas. Al cabo de un día también había olvidado, empezó a un montón de sílabas, y luego cada vez empezó a olvidar un poco menos, hasta que ya hubo como un remanente de información que quedó, bien, y que no se las olvidaba, y que va a hablar que entraron como en una especie de latencia, ¿no? Porque meses más tarde, cuando intentaba volverse a aprenderse la lista, le era mucho más fácil aprenderse nuevamente este listado de sílabas que estaba como en latencia, ¿no? Como que estaban ahí, pero simplemente no las puede recuperar. Bien, cuando hablamos de memoria vamos a hablar como que me llega una información, ¿no? Cómo funciona la memoria,
codifico esta información, o sea, para decirlo simple, como que la traduzco a la información neuronal, ¿no? Sí. La codifico, la almaceno, bien. Codificarla también va a ser relacionarla con otras cosas que ya sé, con mi experiencia pasada, darle un significado, eso es codificarla. La almaceno y luego la recupero, bien. Quizás hay gente que tiene problemas a la hora de recuperar, ¿no? Y que la información está almacenada, está ahí, pero no la puede recuperar. Entonces no es que se olvidó esa gente acerca de esa información, o simplemente ahora no puede recuperarla, y quizás si la ayudamos como con alguna palabra clave o alguna sílaba, etcétera, o con algún objeto, algún recuerdo, puede acordarse y puede hacer este proceso de recuperación. Bien. Otro experimento que hizo, en este caso Bartlett, leía un cuento a las personas y empezó a ver que aquella información que ellos podían ordenar, codificar, relacionar, era la que se acordaban y el resto era la que se olvidaban. Este es un tema bastante complejo. Bien, otro paciente conocido también en el siglo XX, que se llama K.C., que sufrió un traumatismo craneal, sufrió de amnesia de la memoria episódica, ¿no? Memoria episódica es como la memoria declarativa. Memoria episódica son los episodios que tuvimos a lo largo de la vida. La declarativa son como afirmaciones que tenemos acerca de la realidad. ¿Para qué funciona una tele? Bien, una tele, bien, eso lo va a tener tu memoria declarativa. Ese tipo de declaraciones, de creencias específicas acerca de la realidad. Recordaba datos, bien, porque en la memoria episódica él no recordaba acerca de su vida, pero recordaba datos objetivos de su vida, fechas, direcciones, nombres. No podía recordar experiencias personales. Y bueno, y este es otro tipo de memoria, no nos compliquemos, ¿bien? Otro caso conocido. Este es un caso muy bueno, a ver, les voy a dejar el link para que vean, aunque sea el video, no sé si lo puse acá para ver. El hombre de los 7 segundos, ahí se está cargando. Es un hombre que la memoria le duraba 7 segundos. Creo que era director de una orquesta, tuvo un accidente y a partir de ese momento no pudo crear ningún nuevo recuerdo acerca de su vida y su memoria duraba 7 segundos. Van a ver que en el documental los tipos están filmando y le dicen, che, contanos acerca de tu vida, cómo te levantás, qué haces, y el tipo empieza a contar así y después pregunta, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué están haciendo? Y cada cierto lapso de tiempo vuelve a preguntar quiénes son los que lo estaban filmando, porque el tipo no podía recordar. Podía continuar una conversación porque con esos 7 segundos, con esa memoria de trabajo, podía como estar en la mantenerse en una conversación, pero no podía recordar ni por qué empezó esa conversación, ni cuál fue el tema inicial, ni cuando... A ver, cuando un virus en 1985. Algunas partes de su cerebro, incluyendo la memoria, fueron completamente fulminadas. Sin embargo, su capacidad vocal permaneció intacta. ¿Se siente diferente cuando toca música? No he escuchado una sola nota desde que estoy enfermo. No sé cómo es tocar música. Cuando uno está inconsciente. Ha tocado para nosotros hace unos 2 minutos. Estoy enfermo. No sé cómo es tocar música. Bueno, les voy a dejar el link del video para que lo puedan ver. La verdad está muy bueno y está el documental entero y este es como un resumen de 3 minutos. El tipo todo el tiempo está diciendo, bueno, cada vez que se le ve al espejo, no sé, habrán pasado 30 años desde que tuvo este problema, esta enfermedad, este virus. Cada vez que se espejo es volver a asimilar que ya pasaron 30 años y que ya tiene, no sé, 60 años el señor. Tiene que volver a asimilar toda esa información. Bueno, con lo duro que debe ser saber, creer que tenías 30 y saber que enterarte que tenés 60, ¿no? Y lo tiene que hacer cada 7 segundos. Tiene que enterarse de todo eso y volver a asimilarlo, volverlo a procesar. Probablemente una de las intervenciones que hayan hecho en este caso sea quitarle los espejos de la casa, bien, para facilitarle un poco la vida. Este es otro experimento para que vean cómo funciona la memoria. La memoria no es algo que uno... Es algo re complejo para andar discutiendo, para andar explicando en videos de 15 minutos, pero bueno. No es algo que uno... Yo no recuerdo la información tal y como es, ¿bien? Sino que yo, a partir de ciertos indicadores, la reconstruyo la información. ¿Se entiende?
Así como yo no percibo la realidad tal y como es, se acuerdan que en la percepción, cuando vimos percepción vimos esto, sino que tengo que, a partir de ciertos indicadores, vuelvo a construir lo que estoy viendo y le otorgo significado. La memoria funciona igual. Yo no recuerdo las cosas que pasaron tal y como pasaron, sino que las tengo que volver a construir. Y les voy a dar un ejemplo y después vamos al experimento. Imagínense, yo les digo, ¿recordás tu cumpleaños? Y decirle cumpleaños de 15. ¿Cuánto tendrían ustedes? Bueno, imagínense, ¿recuerdan su cumpleaños de 10 años? Probablemente ustedes recuerden objetos aislados, quizás recuerdan o algún cumpleaños significativo que hayan tenido. Recuerdan la torta, a su padre quizás no lo recuerdan tal y como él estaba en ese cumpleaños, ni con la ropa, pero ustedes reconstruyen una imagen de su padre a partir de, bueno, mi papá hace 5 años con tal ropa, mis hermanos quizás tampoco se acuerdan cómo estaban vestidos ni nada de eso, sino que introducen la imagen que ustedes tienen de su hermano en esa edad, la introducen en el recuerdo de su cumpleaños, y así es como vamos construyendo este recuerdo, por más que nosotros creamos que nos recordamos tal y como es. Veamos un ejemplo de esto. Se hizo un experimento que es bastante conocido, está muy buena. En 1974 se estaba estudiando qué tan válidos son los testimonios de un testigo en un caso judicial, ¿no? Alguien que vio un accidente de coche, qué tan válido es el testimonio de esas personas, qué tan influenciado o sesgado pueden estar estas declaraciones. Entonces se hizo una investigación, se mostraba un video, el mismo video, a 2 grupos de personas. En uno de los casos, los 2 videos eran iguales, era un auto chocando con otro, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia? Luego les hicieron preguntas acerca del video para ver qué se acordaban de los mismos. Y a uno de los grupos la pregunta era: ¿a qué velocidad iba el coche que golpeó al otro? Bien, entonces dijeron un número. Y al otro grupo le preguntaron: ¿a qué velocidad iba el coche que chocó al otro? Y dijeron un número. Y se vio que la velocidad promedio que decían un grupo y el otro, a los que le decían la palabra chocó, decían una velocidad más alta promedio que aquellos que decían la palabra golpeó. ¿Por qué? Porque justamente uno reconstruye el recuerdo. Entonces vos me dijiste a qué velocidad iba el coche que chocó, y yo iba, entonces si chocó tuvo que ir a una velocidad más o menos elevada, si golpeó a una más o menos baja. ¿Por qué? Porque no recuerdo tal y como era la imagen que yo percibí, sino que la tengo que volver a construir. Entonces se vio que es muy influenciable lo que dice un testigo, o los testimonios que no son testigos, o los recuerdos que tiene la gente en general son bastante influenciables por un montón de claves contextuales. Y también se le preguntó más cosas, ¿no? Al grupo que se le preguntó chocar, al grupo que se les dijo la palabra chocar, se les dijo: ¿había vidrios en el piso? ¿Había sangre en el accidente? Y estos eran más proclives a decir que sí, que había vidrios, que había sangre, que había accidente, que había heridos, que los del otro grupo, simplemente por haber introducido la palabra chocar en la pregunta, ¿bien? Como para que vayan viendo que uno no percibe, no recuerda la realidad tal y como la vivió y la experimentó en el pasado, sino que es volver a reconstruirla constantemente. Y aquella información que repasemos más cantidad de veces es la que más consolidada va a ir quedando. Pasemos este caso. Estos son como unos casos, no sé si saben los casos Savant, esto más como dato de color, una curiosidad, que son aquellos casos de gente con retrasos mentales, pero que son muy buenos en una habilidad específica, en este caso con lo que es la memoria, relacionados con lo que es la memoria. Suelen presentar deficiencias y limitaciones graves en la mayoría de funciones mentales, pero suelen estar acompañados con una extraordinaria competencia en algún dominio en particular. Bien, no sé si vieron la película Rain Man. Se trata de uno que va al casino y recuerda todas las cartas, jugando creo que al 21 Blackjack, recuerda todas las cartas y se van con mucha guita, creo que es con Tom Cruise y Dustin Hoffman. Está buena la película y se trata de un caso Savant que fue real, se basa en este señor.
Y acá hay otros casos conocidos de Savant que podían lograr recordar un montón de cosas, ¿no? Cantar más de 2000 canciones en 25 idiomas diferentes. Este señor que se acuerda todos los días desde su accidente. ¿Vieron esto de la memoria fotogénica? En la actualidad ofrece conciertos, bueno, a otra persona que también tiene buena memoria para lo que es la música, relacionado con la música. Sabe 11 idiomas, memorizó en una semana el número pi con más de 22.500 dígitos. O sea que memorizó los 22.000 dígitos que vienen luego del pi. Bien, un dato a color, ¿no? Esto es algo que se llama efecto Google, que es Google. La tendencia a no guardar y almacenar en nuestra memoria las informaciones que podemos encontrar fácilmente en internet. O sea, cuando yo estoy percibiendo algo que sé que luego voy a poder buscar, cuando un profesor me está hablando de cosas que yo de luego voy a poder googlear fácilmente, tengo la tendencia a no guardar esa información y no almacenarla, que es algo bastante adaptativo si uno se lo pone a pensar, porque ¿para qué voy a guardarme yo esa información si sé cómo buscarla y acceder a la misma más fácilmente? Entonces, de paso, tengo ese ahorro cognitivo, ese ahorro psicológico de no tener que almacenar la información y recordar toda esa cantidad de información si sé cómo acceder a ella de otra manera, como algo bastante adaptativo, propio de nuestra época y que tiene un nombre ya efecto Google, porque uno lo puede googlear, sería. Piensen ustedes cuando van a un lugar quizás y pueden sacar y se empiezan a sacar un montón de fotos, quizás el recuerdo que ustedes tienen de esa experiencia, de ese viaje, se ve afectado porque ustedes saben que luego pueden acceder a las fotos. Cualquier cosa dije, pero algo por ahí va. Y para ir cerrando, para no extenderme demasiado, pensé que iba a ser más rápido. Bien, les quería mostrar. Es más grande de lo que pensaba el tema. Bien, básicamente cerramos con esto. Con este modelo de la memoria, ¿no? Que es el que vimos. Esperen, ahí va. Bien, dos cosas más hago. Imagínense un experimento que hice con los chicos del año pasado. Bueno, este año no lo vamos a hacer. Les dije, a ver, la mitad las dividí en dos mitades y les dije, ustedes, los de la izquierda, intenten acordarse sin ver este lado de la pantalla. Medio rústico el experimento. Intenten recordar estas palabras que están acá. Y ustedes, los de la derecha, intenten recordar estas palabras que están acá. Obviamente los de la derecha recordaron mayor cantidad de palabras que los de la izquierda. ¿Por qué era eso? En este grupo tenían la información mejor organizada y categorizada que los de la izquierda. No solo la tenían espacialmente mejor distribuida, tenían los colores y tenían como las temáticas, ¿no? Acá estaban todas las verduras, acá estaban todas las partes del cuerpo, los animales y los transportes. Estaba bien ordenadita la información. Entonces, con este experimento, ¿a qué conclusión era la idea llegar? De que si uno ordena la información para almacenarla y puede almacenarla de una mejor manera, más ordenada, según ciertas categorías, según ciertas claves, es más fácil luego recuperar esta información, ¿no? Entonces esto se podía traspolar a cuando ustedes estudian, ¿no? Si ustedes estudian y se organizan bien, ordenan toda la información de los diferentes textos, de los diferentes temas, contenidos, va a ser más fácil que luego ustedes puedan recuperar esa información. Eso es como un experimento científico re fácil para comprobar algo súper importante. Si uno organiza la información, entonces la analogía sería como con una biblioteca, ¿no? ¿Dónde es más fácil encontrar un libro? Si yo los tengo ordenados por color y por orden alfabético, o en el quilombo este que tengo a la izquierda. Entonces, y después una última cosa de la memoria. Son estos tres tipos de memoria, que es lo que vimos la otra vez, el mismo recuadro, que es el que ustedes tienen en el libro, ¿bien? Básicamente, tres principales tipos de memoria. Obviamente hablamos de un montón de tipos, pero yo quiero que les queden estos tres principalmente. Hablamos de la declarativa, la procedimental, la del trabajo. Bueno, por cuestiones de tiempo, cerremos en estas tres. Sensorial, corto plazo y largo plazo. Memoria sensorial es una memoria inmediata, dura milisegundos, que es, por ejemplo, el sonido de la última palabra que acabo de decir.
bien, que se esfuma muy rápidamente, pero se mantiene un poquitito durante la memoria y ustedes están recibiendo un montón de esta información sensorial, desde el ruido de la calle, desde los diferentes olores, sensaciones de su propio cuerpo, etcétera, etcétera. Dentro de toda esta información que tenemos, a alguna le prestamos atención y llega a la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es una memoria de espacio limitado, bien. La memoria a largo plazo es ilimitada, la de corto plazo limitada, bien. Tiene un límite que también lo podríamos haber visto, pero bueno, es corta. Según diferentes autores va a durar un minuto, menos de un minuto. En el libro creo que dice 17 segundos. Bueno, por ahí va. Bueno, entonces es una memoria que dura segundos y también es proclive al olvido aquella información que uno no repase, ¿no? Entonces, la información que yo repase dentro de la memoria a corto plazo es la que sí llega a la memoria a largo plazo, y dentro de la memoria a largo plazo de una capacidad ilimitada y que puede durar de una duración de años, de toda la vida. Uno puede tener recuerdos que duran toda la vida porque están almacenados dentro de lo que es la memoria a largo plazo. Bien, entonces, y cuando uno trae un recuerdo, cuando yo digo acordate de tu cumpleaños de 7, no sé, o acordate de tu primer año en secundaria, el primer día de escuela en secundaria, ustedes lo que están haciendo es agarrar algo que estaba en la memoria a largo plazo y lo traen para la memoria a corto plazo. ¿Se entienden? Hacen este movimiento de acá y de paso repasan la información, ¿no? Pues si nunca más se vuelven a acordar de ese día, lo que va a pasar es que se va a ir olvidando esa información. También se pueden olvidar las cosas a largo plazo, pero también pueden durar durante toda la vida. Bien, así que ahora sí, dejamos por acá. ¿Me quedó largo? Sí, me quedó largo. Y la semana que viene tienen que hacer esa encuesta. No hay clase, solo tienen que hacer la encuesta, así que por eso quedó larga esta clase. Así que nos vemos la vez que viene.